Buenos días. Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Con frío? ¿O no con frío? Bueno, están en la comodidad de su casa. Pero hace frío, ¿no? Da flojera tomar clase a estas horas. ¿Se siente bien esto después de tantos días de calor? Mándeme. ¿Se viene el frío después de tantos días de calor? Sí, ¿verdad? Eso sí, eso sí. Pero bueno. Muy bien, pues vamos a continuar. ¿Cómo les fue en su examen? ¿Cómo lo sintieron? Más o menos. ¿Fácil, difícil? ¿O no quieren recordar feos momentos? Pues más o menos. ¿Más o menos? Sí, más o menos. No estuvo tan difícil. Bueno. Vamos a continuar entonces, a ver qué tal les va en el examen. Todavía no lo califico, ¿verdad? Pero bueno, espero pronto. Muy bien, pues vamos a terminar ya con el tema 3. Nos falta un subtema, vamos a revisarlo. Dos subtemas nos faltan, entonces son muy cortitos. Vamos a revisarlo para empezar ya con el tema 4, que ya empieza, digamos, la parte interesante de la materia, ¿no? Vienen cosas más interesantes, sobre todo un poco más prácticas, ¿no? De por sí ya hemos hecho práctica, ¿no? Pero vienen cosas más interesantes. También ya les está arriba en Drive, ya está la práctica siguiente, que es la práctica 5. No recuerdo si ya está programada en Classroom, sino en un ratito más la programo. Pero creo que ya está programada su práctica 5 para que ya la vayan checando también, ¿no? Creo que ya debe de estar programada. Entonces, práctica, si ven, ya está aquí programada. Ok, ya está, tiene fecha, usados. En esta práctica 5 vamos a empezar ya a implementar su diseño que hicieron en la práctica 4. Aquí todavía no hay ningún nivel de transparencia, ¿no? Todas las actividades que les pide la práctica 5 son completamente manuales, ¿no? Si queremos insertar datos en un nodo, hay que conectarnos a ese nodo de manera manual. O sea, todavía ni siquiera tenemos mapeos locales. Entonces, esto es pues para que vean la diferencia, ¿no? Entre empezar a agregar transparencia y entre tener un nivel prácticamente nulo de transparencia. Entonces, esto lo van a hacer en las 5. En las 6 sería implementar mapeos locales. En la 7 sería implementar localización y en la 8 fragmentación. Entonces así vamos a ir agregando poco a poco, ¿no? Varios niveles de transparencia. Bueno, entonces ya está ahí para que la vayan checando. Y bueno, mientras tanto, pues vamos a continuar a terminar el tema 3. Ok. Elementos que influyen en la optimización de consultas. La vez pasada platicamos de esta estrategia, ¿no? ¿Se acuerdan que hicimos un ejemplo donde hicimos el álgebra relacional para resolver una consulta que se lanza en un quinto sitio y donde tenemos un esquema de fragmentación como el que vimos, ¿no? Y a nivel general, ya no lo hicimos, pero bueno, aquí lo que podríamos ahorita concluir es que en general la estrategia que tendría el menor costo sería esta. Básicamente, ¿por qué razón? Bueno, la razón es que el filtro de datos lo hacemos desde etapas tempranas, ¿no? Entonces, al pasar por varios sitios, podemos aprovechar para ir filtrando, ¿no? Aquí hicimos una serie de filtros, ¿no? Con selecciones y proyecciones. Después transmitimos esos datos a un sitio. Al llegar a este sitio, aparte de las proyecciones y selecciones que podamos también hacer acá, al aplicar join aquí también podremos ya descartar registros, ¿no? Todos los registros que no hagan join en esta etapa pues ya no viajan hacia S5. Entonces eso provoca que tengamos todavía un uso mejor de la red. ¿Ok? Esto no ocurre con esta técnica porque aquí todos los datos se envían y lo único que podríamos hacer es aplicar proyecciones y selecciones en estos nodos, pero no tenemos chance o no tenemos oportunidad, ¿no? de hacer más filtros a partir de la operación join, ¿no? Sino que todo se envía y hasta que se haga el join acá arriba es donde todavía hacemos un descarte de datos, ¿no?
Si la cantidad de registros que se envía, más bien si la cantidad de registros obtenidos es muy baja, es decir, el join me provoca hacer un filtro bastante amplio, entonces estamos haciendo un uso inapropiado de la red, ¿no? Porque estamos transmitiendo prácticamente todos los registros y supongamos que enviamos 100 registros y si a la hora de hacer el join solamente hacen join 3, pues los 97 registros que lanzamos, pues prácticamente es basura, ¿no? Y utilizamos red de manera innecesaria. Entonces, eso es lo que podría ocurrir. Por esta razón, esta técnica tendería a ser más óptima que esta, ¿ok? En el tema 4 vamos a aprender a visualizar cómo el DBMS decide entre una y otra técnica, ¿no? A través de los famosos planes de ejecución que vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué cosa en resumen entonces es lo que influye para que el manejador seleccione una u otra opción? Básicamente aplica las siguientes variantes. Primero tiene que calcular un costo. Antes de decidir cuál de las dos técnicas usar, si la de la izquierda o la de la derecha, tiene que generar un valor de un costo aproximado. Este es un valor numérico que nosotros podemos visualizarlo en un plan de ejecución y que básicamente va a ser el resultado de hacer un aproximado de cuál sería el costo total que le llevaría al manejador para ejecutar una consulta. En una base de datos centralizada, básicamente el costo se enfoca mucho a lo que implicaría el procesador y qué tanto accesos a discos voy a necesitar. Este es uno de los costos más caros, ¿no? Recuerden que acceder a un dispositivo de almacenamiento es una operación costosa y de las que más tiempo requieren. Entonces, el costo de lecturas y escrituras a disco más el costo de procesador, podríamos agregar aquí, bueno, aquí va implícito, ¿no? Pero aquí también va el uso de la memoria, ¿no? Procesador y memoria. Entonces, entre estos dos, ok, me producen el costo de una sentencia. Ahora, en una base distribuida le agregamos una tercera variable, que es el costo de comunicación. O sea, qué tanto me va a costar transmitir cierta cantidad de datos, ¿no? De un sitio hacia otro. Entonces, para reducir estos costos, los manejadores básicamente utilizan estos conceptos, o más bien para calcular estos costos, ¿no? Se verifica la cardinalidad de los fragmentos, ¿no? Obviamente, entre más grandes sean las tablas, pues obviamente ese costo puede incrementar. Algo de lo que se basa mucho es el uso de las estadísticas. Aquí quisiera preguntarles, ¿alguien sabe o ha escuchado hablar de lo que es una estadística en términos de base de datos o para qué sirven? ¿Quién me dice? ¿Nadie ha escuchado hablar de las estadísticas de una base de datos? ¿Podría ser para determinar las consultas más frecuentes? Ok, ese es un ejemplo de una estadística. Pero a nivel general, ¿cómo podríamos definir ese concepto? ¿Qué es en sí las estadísticas? ¿O a alguien le ha tocado calcular o generar estadísticas de una base de datos? ¿No? Que en teoría Bueno, eso ya se ven según avanzadas. había leído- Otra vez adelante, perdón. sí, perdón, que según había leído hace tiempo que era la que evaluaba qué plan de ejecución era el más óptimo. Ok, tienen mucho que ver con el optimizador, es correcto, pero bueno, miren, en general las estadísticas son un conjunto de datos, ¿no? Es un conjunto de datos que el manejador constantemente está recopilando o está generando. Ese conjunto de datos son vitales, ese conjunto es vital para poder determinar el costo de una sentencia SQL. ¿Ok? ¿Qué cosas se recolectan? Por ejemplo, algo tan sencillo como calcular el número aproximado de registros que tiene una tabla es una estadística, ¿no? ¿Cuántos valores diferentes tiene una columna? Es una estadística, ¿no? ¿Cuántos valores nulos tiene cada una de las columnas de una tabla? Es otra estadística, ¿ok?
¿Cuál es la longitud mínima y máxima que tiene una columna? Es otra estadística. Entonces, todas esas métricas, ¿no? Todos esos cálculos que se hacen sobre los datos que contiene una tabla, se recolectan de modo a nivel estadística, ¿no? En formato de estadística, y son utilizadas justamente para determinar el costo de una sentencia. Igual más adelante en el tema 4 vamos a profundizar un poco de qué estadísticas existen y cómo se calculan. Y nosotros como usuarios o como DBAs, digamos, como administradores, cómo podemos decirle al manejador que actualice o que genere esas estadísticas, ¿no? El uso de semi-joins también, hasta ahorita nosotros el concepto de semi-join lo hemos usado para únicamente para hacer fragmentaciones horizontales derivadas, ¿no? Es hasta ahorita donde lo hemos usado. Pero resulta que también el manejador puede auxiliarse de este concepto para disminuir los costos de una sentencia. Esto se ocupa sobre todo en bases distribuidas. ¿Ok? Igual más adelante por ahí del tema 5 me parece, hay una técnica en donde podemos lanzar una sentencia y el manejador puede hacer uso del concepto de semi-join. ¿Saben qué? Denme un segundito porque se me está acabando el espacio en disco donde se está guardando el video y si no hago algo puedo poner en riesgo el video de esta clase. Entonces déjenme rápidamente ver si puedo liberar un poquito de espacio con las copias que tengo aquí. Si no, ok, voy a eliminar estos archivos. Ya con eso, por lo menos el de esta clase se debe de salvar. Aquí con esto yo creo que libero como 1 giga más o menos. Ok. Bueno, vamos a dejar ahí que trabaje. Sí, quiero que los elimine. No borró nada. Ah, caray. Edit. Bueno, tengo 3.2 gigas. Yo creo que con 3.2 gigas sí cabe el video de la clase de hoy. No debe haber problemas. Ok. Entonces déjenme cierro esto. Y ya. Muy bien. Entonces, comentábamos del uso de semi-joins, ¿no? Entonces, más adelante vamos a platicar de cómo se utiliza un semi-join para poder optimizar una sentencia en una base distribuida. La cantidad de datos a transmitir obviamente es otro factor, ¿no? Que tiene que determinar el manejador para conocer este costo, ¿ok? Típicamente esta cantidad se mide en términos de bytes, ¿no? ¿Cuántos bytes van a ser transmitidos, ¿no? ¿Cuántos megas van a ser transmitidos para determinar justamente este costo de comunicación? Otro punto que también es importante y nos corresponde más a nosotros, ¿ok? Todos estos conceptos de acá arriba, normalmente nosotros no tenemos que hacer algo para que esto ocurra, ¿no? Las estadísticas se calculan de forma automática. El uso de semi-joins también el manejador puede o no decidir usarlo. La cardinalidad de los fragmentos, pues también es algo que se calcula del lado del manejador. Pero el último punto, la complejidad de las operaciones, es algo que nosotros podemos ayudarle al optimizador, ¿ok? Para que el costo reduzca, ¿ok? Por su cuenta, el optimizador trata de optimizar la consulta empleando este concepto, pero hay veces que no alcanza a distinguir qué operaciones pueden ser mejor si se ejecutan primero o después, y ahí es donde nosotros tenemos que ayudarle un poco al optimizador. ¿A qué se refiere esto de la complejidad de operaciones? Bueno, resulta que en términos de álgebra relacional tenemos que cada operación tiene una expresión de complejidad, ¿no? De aquí, de este simbolito. ¿Se acuerdan de alguna materia cuando vieron el tema de complejidad? En el que es posible calcular la complejidad de un programa, ¿no? O de una pieza de software. No sé si las llegaron a ver en alguna materia, tal vez en ingeniería de software o en
o en estructuras de datos, por ejemplo, cuando revisaban el tema de qué algoritmo será más eficiente que otro, ¿no? Por ejemplo, en estructuras de datos, ¿no? ¿Alguien recuerda, por ejemplo, cuál es el valor de la complejidad para un algoritmo de ordenamiento empleando el bubble sort o el algoritmo de la burbuja? ¿Alguien recuerda? No era la notación, ¿no? Creo que era cuadrado, ¿no? Ajá, era la famosa Big O, ¿no? El Big O, que sería una O mayúscula. Y en el caso del bubble sort, decíamos que su complejidad se expresaba con una función en términos de una función que le llamamos Big O y era n cuadrada, ¿no? N cuadrada. Bueno, ahorita lo pongo así. ¿Ok? ¿Qué significa una complejidad cuadrática? ¿Alguien recuerda? En términos de código, ¿a qué se mapea una complejidad n cuadrada? Pues, bueno, de lo que recuerdo era que iba, bueno, pues es como la gráfica de una cuadrática. Un foro anidado, ¿no? Una parábola, ¿no? Si graficáramos la complejidad, es una parábola, muy bien, ¿no? N cuadrada. Pero a nivel de código significa que hay un foro anidado, es correcto. Es decir, cuando tenemos una complejidad exponencial, si vamos incrementando el valor del exponente, cada incremento significa un foro anidado. ¿Ok? ¿Cómo sería la gráfica de complejidad cuando tengamos lo ideal? ¿Alguien se acuerda esa gráfica que iba en el eje de las X y en el eje de las Y? Creo que en el X era número de operaciones. Muy bien, el número de operaciones. Y en el eje de las Y. ¿El tiempo? No. De hecho, no. Esto está incorrecto. No es el número de operaciones realmente. O bueno, puede ser. A ver, ahorita que veamos. Básicamente es el tamaño de los datos, ¿no? Más bien, el número de operaciones va acá arriba. ¿Qué significa entonces que si aquí en lugar de poner el número de operaciones ponemos el tamaño de los datos? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tengo una línea así? ¿Qué significaría una línea constante? Que no me importa cuántos datos procese, pueden ser muchos. El número de operaciones que se requieren para procesar esos datos tiende a ser, ¿qué? Constante. El mismo. Constante. ¿Ok? Este sería nuestro algoritmo más eficiente que pudiéramos tener en la vida, ¿no? Obviamente, pues la mayoría de los algoritmos no se comportan así, ¿no? Hay uno que otro que sí, pero normalmente, pues nuestros algoritmos no son así. ¿Ok? Conforme vamos aumentando los datos, pues puede ser que también aumente el número de operaciones. El tiempo nunca es una variable adecuada porque el tiempo es muy relativo, ¿no? Porque puede depender del hardware, pueden depender de las tareas que esté aplicando, que esté ejecutando actualmente el sistema operativo y eso puede tener resultados no adecuados, ¿no? Entonces, la complejidad se suele medir más en relación a número de operaciones que se requieren para ejecutar una tarea contra la cantidad de datos a procesar. ¿Ok? Por lo tanto, una complejidad, por ejemplo, lineal, que sería O de n, ¿no? Sería pues una gráfica pues más o menos así, una recta, ¿no? Una complejidad cuadrática pues ya se empieza a ver un poco más complicada, ¿no? Empieza a verse una cosa así y así sucesivamente, ¿no? Entre más complejidad tenga nuestro algoritmo, pues tiende a hacerse exponencial el asunto, ¿no? Entonces, fíjense, con muy poquitos datos, un montón de operaciones. Entonces, tratamos de evitar estas complejidades, ¿no? Entonces, resulta que aplicar una operación de álgebra relacional también tiene su valor de complejidad. Por ejemplo, de toda esta tabla que ven, quisiera que me dijeran cuál de todas estas operaciones ven que son las más baratas, o sea, las que son menos complejas, las que tendrían menos costo al momento de ejecutarlas.
De hecho, acá siguen algunas otras. Selección y proyección. Selección y proyección, muy bien. Selección y proyección son las operaciones del álgebra relacional que tienen el menor costo. ¿Ok? Tienen aproximadamente una complejidad lineal, como pueden ver aquí. ¿Ok? Y esto ahorita sin considerar la eliminación de duplicados. Hago énfasis aquí porque recuerdan que comentamos, por ejemplo, la diferencia entre un union y un union all, en donde decíamos que ¿cuál de las dos tiene mayor complejidad? ¿Un union o un union all? Union. Un union tiene mayor complejidad porque el union, acuérdense que trae implícito, ¿qué cosa? La detección de duplicados. Y la detección de duplicado implica ordenamiento. Y ordenamiento es un algoritmo que por lo menos necesita un nlog-n para tener una complejidad, digamos, aceptable. nlog-n, ¿se acuerdan? Es la complejidad que tiene ¿qué algoritmo de ordenamiento? ¿Alguien recuerda? nlog-n. Las complejidades logarítmicas también son, digamos, son deseables, ¿no? No son tan pesadas, ¿no? ¿Alguien recuerda qué algoritmo de ordenamiento tiene una complejidad nlog-n? O sea, logarítmico. Quicksort. Por ejemplo, un quicksort. Quicksort tiene una complejidad similar a esta. ¿Ok? ¿A qué voy con todo esto? Entonces, vean, un join, por ejemplo, un group byte, un semi-join tiene complejidades logarítmicas. Set operators, lo que sería, los set operators, todos estamos familiarizados con ese término. Se utiliza mucho, obviamente, en textos en inglés. El set operators, ¿a qué se traduce? ¿A qué se traduciría eso en español? Set operators. ¿O cuáles serían Operadores de ejemplos? conjunto. Ajá. Es decir, operadores que trabajan sobre un conjunto de datos. Set sería conjunto. ¿Qué operadores del álgebra relacional trabajan sobre conjuntos? Pues podría ser como union, intersect, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los set operators normalmente tienen O en el log-n cuando hacen la detección de duplicados. Pero si nosotros lo bajamos a un union all, entonces la complejidad baja, ¿no? A prácticamente lineal, ¿no? Entonces, ¿qué operaciones son las que el manejador podría tratar de ejecutar primero en un plan de ejecución? Típicamente lo que hace un optimizador es que las operaciones más baratas son las que va a tratar de ejecutar al principio. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos la vez pasada un plan de ejecución sencillo en el que primero tratamos de hacer todas las proyecciones y selecciones posibles? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de filtrar la cantidad mayor de datos posible y dejar operaciones más costosas como las que pueden ser la transmisión de datos o una operación de join hasta el final. Entonces, una de las técnicas que utilizan los optimizadores es, pues, antes de ejecutar operaciones como un producto, sobre todo, ¿no? El producto es muy costoso. Vean, tiene una complejidad cuadrática. Este es algo de lo que se trata de evitar lo más que se pueda, ¿no? O un join, ¿no? Un join también puede ser un poco costoso, ¿no? Tiene una complejidad logarítmica. ¿Ok? Entonces, estas operaciones se tratan de dejar hasta el final y las que se tratan de hacer primero son operaciones como selección y proyección. En primer lugar, porque son menos costosas y en segundo lugar, porque nos permiten filtrar datos, ¿no? Al filtrar datos, vamos a provocar que entonces que las operaciones que son más costosas ya reciban datos filtrados y por lo tanto reduzcan esa cantidad de operaciones que habíamos platicado que estaría en el eje Y, ¿no? El número de operaciones se trata de reducir para que las operaciones que son más costosas pues trabajen con menos datos, ¿ok? Entonces, esta es una de las técnicas que casi siempre se trata de seguir cuando estamos optimizando una sentencia SQL, ¿ok? Eso me lleva entonces a que existen
en las bases de datos distintos tipos de optimizadores que en conjunto hacen uso de conceptos como el que vimos aquí con tal de reducir el costo. ¿Ok? ¿Todas hasta aquí? Todo esto lo vamos a ir profundizando más adelante, ¿no? En los siguientes temas. Entonces, miren, con base a estos conceptos que vimos, existen varios tipos de optimizadores. Optimizador basado en técnicas de búsqueda exhaustiva, optimizador basado en heurísticas y optimizador basado en reducción de tiempos. ¿Cuál de estos tres? Y hay uno cuarto que sería, no, más bien son estos. Un cuarto que sería optimizador que explotan fragmentos replicados. Este es más que nada para bases distribuidas, pero para centralizadas serían estos que vemos aquí. ¿Cuál de estos tres creen que es el que más se utiliza en la práctica? ¿Cuál creen que sea? ¿Búsqueda exhaustiva, basado en heurísticas o basado en reducción de tiempos? ¿No? Bueno, Basado en reducción de tiempos. no. El que ¿Heurísticas? Heurísticas, exacto. Es el que más se utiliza. Ahorita lo platicamos, ¿no? ¿Por qué no el de búsqueda exhaustiva? Porque realmente búsqueda exhaustiva se refiere a que el manejador va a, primero que nada, a calcular todos los posibles caminos que hay para procesar una consulta. Es decir, va a buscar las n posibles combinaciones que pueden existir para ejecutar una consulta. Esto es complicado. Encontrar todas las posibles opciones que tenemos me va a llevar a una complejidad de n a la n, donde n es el número de tablas que participan en una consulta. Imagínense si tenemos una consulta donde participen 3 tablas, ¿ok? 3 tablas. Es decir, ¿cuánto sería 3 a la 3? Esto sería un total de 27, ¿no? De entrada tendríamos 27 posibles combinaciones para poder ejecutar los joins en donde participan 3 tablas, ¿no? O sea, una cosa así. 27 posibles caminos. Más aparte combinaciones con proyecciones y selecciones. Entonces, el universo de posibles soluciones es muy grande. ¿Ok? Por lo tanto, me va a salir más caro calcular esas posibles opciones a realmente ejecutar la consulta, ¿no? Entonces, de nada me sirve que tenga la solución más óptima si me tarde mucho en determinarla, ¿no? La única ventaja que tendría este optimizador es que al ser de búsqueda exhaustiva, significa que una vez que encontré la solución más óptima, tengo la certeza de que no hay una solución mejor. Ese, digamos, sería la ventaja, ¿no? Que este optimizador tiene la certeza de que la solución para ejecutar una consulta es la mejor, es la más óptima. Tenemos la certeza. Pero ¿con costo de qué? Pues de que tal vez me termino tardando más en encontrar esa solución que en ejecutar la propia sentencia. Entonces ya no es tan práctico, ¿no? Entonces, si le bajamos un poquito a ese nivel de exigencia, ya no ser tan exhaustivos, entonces entramos en el basado en heurísticas. ¿Quién me explica qué es una heurística a nivel general? Esa palabrita que le suena. ¿Nadie, nadie? Disculpe, profesor. Ajá, adelante. ¿Vas a comentar algo? No, es que no lo había escuchado bien. Ah, ok. Les estaba preguntando de qué es una heurística. ¿Cuál es el concepto de heurística a nivel general? ¿No? Qué feos, nadie. La verdad, no. ¿Nunca han hablado de este término? ¿Es el conjunto de métodos para resolver un problema? Ajá, sí, podemos verlo así como un conjunto de acciones que se usan para resolver un problema, pero no nada más eso, va más allá. ¿Qué características tiene ese conjunto, esa solución?
Bueno, miren, la idea es la siguiente. Es correcto, las heurísticas podemos, en este contexto de bases de datos, podríamos definirla como un conjunto de acciones que se hacen para resolver un problema. Pero resulta que ese conjunto de acciones no tenemos la certeza de que sea la mejor solución. Sabemos que va a funcionar o que vamos a obtener algo cercano a lo óptimo basado en la experiencia. Ok, la experiencia me dice que si le hago así, le hago así, le hago de esta manera, vas a obtener resultados aceptables, digamos, ¿no? Pero no tenemos la certeza de que va a ser la mejor solución. Tenemos la certeza que va a funcionar y que va a ser una solución buena, ¿no? Pero no tenemos la certeza que va a ser la mejor. Es buena, pero no sabemos si va a ser la mejor. Entonces, esto se hace con la finalidad de no tener que estar buscando todas las posibles soluciones, ¿no? Se aplican justamente acciones que normalmente ayudan y que son justamente las que acabamos de comentar. Es decir, para determinar la mejor solución o por lo menos la más aproximada, ¿no? El manejador aplica heurísticas como realiza agrupación de operaciones similares, ¿no? Si tenemos puras selecciones, pues las va a agrupar en una sola, ¿no? En lugar de estar haciendo una por una. Si tenemos varias proyecciones anidadas, pues mejor hacemos una sola, ¿no? Ejecuta operaciones con un bajo costo, lo que les comentaba, trata de aplicar primero ejecutar operaciones de selección y proyección. Esto con la finalidad de reducir universos. Reemplaza el uso de joins por semi-joins, es decir, en lugar de utilizar un join como ustedes lo conocen, podemos hacer un join a través del uso de un semi-join. Y por último, reordenar operaciones para reducir cardinalidad de resultados parciales. Esto de reordenamiento es justamente lo que comentamos. Primero hago las operaciones que me cuestan menos, como proyección y selección. Entonces, todos estos puntos que ven aquí, estos 4 son heurísticas, ¿ok? Porque son acciones que el manejador realiza sin tener la certeza que efectivamente esa acción va a producir una optimización más adecuada, ¿no? Puede haber excepciones, ¿no? Puede haber sentencias que no se benefician de primero ejecutar selecciones y proyecciones, o puede haber sentencias que no se van a beneficiar al utilizar un semi-join. Pero no tenemos la certeza de que estas combinaciones me produzcan la mejor solución. Por eso se llama basado en heurísticas. ¿Ok? O sea, hago lo que la práctica me dice, ¿no? No sé si les ha tocado que de repente aprenden a hacer algo más por experiencia que por conocimiento. Y saben que lo que hacen funciona, pero realmente no tienen la certeza de que sea la forma más adecuada de hacerlo. Pero al final funciona y les dan resultados aceptables y entonces hasta ahí nos quedamos. Entonces es algo de lo que también puede hacer el manejador. El optimizador basado en reducción de tiempos. Bueno, una de las cosas también que se pretende hacer dentro de los optimizadores es que el tiempo que se requiera para ejecutar una consulta pues sea el menor posible. ¿Ok? Que va de la mano con la cuestión de las estadísticas y de las heurísticas, ¿no? Yo les preguntaría ahorita, en una base centralizada, por ejemplo, ¿qué es lo que hace que una consulta se tarde demasiado en mostrarnos los resultados? ¿O por qué? ¿Qué creen que pase para que se tarde tanto en mostrarme un resultado? Por lecturas a disco. Exacto. Básicamente por el número de lecturas al disco. Ni siquiera por el procesador, ni siquiera no tanto por el procesador, no tanto por la memoria, más bien por la cantidad de accesos a disco que tenga que hacer. ¿Ok? Por eso siempre es bueno, a veces recomiendan mucho, ¿no? Entre más RAM tenga tu base de datos, pues más óptima va a ser, ¿no? Entonces, en ese sentido es donde viene la relación, ¿no? Entre la reducción de tiempos y el uso del disco, ¿no? Ahora, en este sentido, tenemos una subclasificación de optimizadores estáticos, dinámicos e híbridos.
¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, un estático, como su nombre indica, el plan de ejecución se determina 100% antes de que la sentencia se ejecute. O sea, ustedes antes de invocar realmente ya la sentencia para que les muestre los datos, pueden calcular cuál va a ser el costo sin ejecutarla, ¿no? Por lo tanto, para que esto sea posible, el manejador necesita que sus estadísticas estén actualizadas para que los cálculos del costo que estime el optimizador pues sean lo más cercano a la realidad, ¿no? Si las estadísticas están súper desactualizadas, pues entonces podríamos obtener resultados no deseados, ¿ok? Se llama estático porque todo ocurre antes de que la sentencia se ejecute, ¿no? Una vez que se ejecute ya no hay cambios en el plan de ejecución, se ejecuta tal cual. Cosa que no ocurre en un dinámico. El dinámico tiene la facilidad, bueno, dinámico o híbrido también, básicamente dinámico lo que hace es que en lugar de utilizar las estadísticas, ¿ok? Utiliza datos reales, ¿no? O sea, ofrece resultados intermedios exactos. O sea, imagínense que en un punto para calcular un costo se necesita saber la cardinalidad de una tabla. Esto está en las estadísticas, ¿no? La cardinalidad de una tabla, por ejemplo. Pero en dinámico significa que a la hora de que se ejecuta la sentencia, va a hacer esta consulta al diccionario. ¿Ok? O sea, en tiempo real, por así decirlo. Entonces, básicamente es lo que hace un optimizador dinámico, ¿no? La optimización se realiza hasta que la instrucción se ejecuta. En el momento que se está ejecutando, se calculan esas estadísticas, ¿no? Cuántos registros tiene una tabla, pero eso no lo saca en sí del repositorio de estadísticas, sino lo calcula el vuelo, ¿no? Por eso es dinámico. Y finalmente, híbrido, pues híbrido es una combinación de estático con dinámico, ¿no? Se inicia con un plan de ejecución fijo, ¿ok? Y al momento de ejecutarla, si el manejador detecta que el plan de ejecución no resultó ser como se había calculado o como se había estimado, entonces se puede hacer un switch a un optimizador dinámico, ¿ok? Entonces eso nos da la idea de un optimizador híbrido, ¿no? Que empieza a ejecutar el plan de ejecución de forma estática, después detecta que los resultados no eran los que se esperaban, entonces hace un switch para volverse dinámico. Entonces se lanzan nuevamente las sentencias para obtener estadísticas, pero ahora pues van a ser adecuadas, ¿no? Porque están ejecutándose en tiempo real. Y finalmente estarían los optimizadores que explotan fragmentos replicados. Si el manejador detecta que una tabla está replicada en varios nodos, pues entonces aquí el manejador va a tratar siempre de hacer la selección en el sitio local. Y si no está localmente, por lo menos el que esté más cercano, el sitio más cercano, ¿no? Con respecto al cliente que esté ejecutando la sentencia. ¿Ok? Obviamente dependemos de que haya un esquema de replicación en los nodos para que el optimizador pueda considerar el uso de relaciones locales en lugar de lanzar una petición a otra base de datos y traerse el resultado. Ok. Bueno, estos son los los 4 tipos de optimizador que podríamos encontrar en el ámbito del procesamiento de sentencias SQL. Con esto terminamos también el tema número 3. No sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario de esto. ¿A qué se refería en la parte que decía que traía resultados intermedios? Ok, a que esta parte viene aquí, ¿no? Ofrece resultados intermedios exactos. ¿A esta parte te refieres? Sí. Ok. ¿A qué se refiere con resultados intermedios exactos? A que, o sea, imagínate que el uso de las estadísticas entra en la parte de optimización estática, ¿no? Las estadísticas se recolectan y se almacenan en el diccionario de datos y ahí se quedan. Entonces, si tú quisieras, por ejemplo, saber cuántos registros tiene una tabla,
Si tú quisieras saberlo de manera exacta, tendrías que hacer una sentencia como select k un asterisco from tabla, ¿no? Eso te va a dar un resultado exacto y es dinámico porque lo estás calculando en el instante. Pero por otro lado, las estadísticas te pueden decir que tiene ese mismo número de registros, pero la diferencia con una estadística es que ese dato se calculó hace tiempo, ¿no? Hace algún momento, en otro instante. No es dinámico, ¿ok? Entonces, básicamente a eso se refiere. Las estadísticas las puedes calcular de manera estática, es decir, están almacenadas en un lado y se pueden consultar de forma muy rápida. Y si quieres tener algo exacto, entonces tendrías que lanzar la sentencia en ese momento para que te traiga el resultado. ¿Ok? Entonces, al decir que ofrece resultados intermedios exactos, se refiere a que en un optimizador dinámico, si durante el proceso, repito, ¿no? Si durante el proceso de ejecución del plan, del plan, ¿no? Ejecuta la instrucción 1, la instrucción 2 y la instrucción 3. Y después detecta, ¿sabes qué? Me está costando más. Los costos están aumentando con respecto a lo que calculamos. Al detectar ese incremento en el costo, el manejador puede mejor desechar la parte estática y volverse dinámico. ¿Ok? Si quisiera saber, por ejemplo, el número de registros de una tabla, pues tendría que ejecutar esta consulta, este punto que se ve aquí, ¿no? De lanzar la sentencia y obtener resultados exactos. ¿Vale? No sé si eso resolvió la duda más o menos, o lo explico de otra manera. No, sí, ya está bien. Ok, Sí, muchas gracias. muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, este tema es muy cortito, entonces con esto estamos terminando lo que fue una breve introducción a lo que es el procesamiento de una sentencia SQL, ¿no? Básicamente aquí la idea es, la introducción fue a todo este diagrama. Entonces lo que vamos a empezar ahora sí, a partir del tema 4, es empezar a revisar cada una de estas cajitas, ¿no? Ahorita todavía no empezamos a revisar ninguna de estas cajas. Fue la mera introducción. En el tema 4 vamos a empezar con esta primera etapa, que es la descomposición de la consulta. ¿Ok? Pues vamos a empezar entonces con tema 4. Pregunta, ¿no tenemos nada pendiente por revisar, por checar? Creo que ya estamos bien en todo, ¿verdad? Recuérdenme. ¿O hay algo pendiente que les deba? No, nada. No, No, ¿verdad? Ok. Bueno, pues entonces vámonos de lleno al siguiente tema. ¿Cómo van? ¿Van bien? ¿No se han aburrido? ¿No se han dormido? ¿No les dio frío? Un poco. Un poquito, todo dicen, bien. ¿no? Ya, ¿no? Quieren abrazar su computadora, ¿no? Quieren, ¿no? Es que su computadora está calientita, ahorita sí la sienten calientita, ¿no? Quieren. Pero bueno. Vamos con el tema 4. El tema 4 se llama descomposición y localización de consultas distribuidas. ¿Ok? Vamos a empezar por la primera etapa. Aquí en este tema vamos a ver tanto la descomposición como la localización. En el caso de la descomposición, estaríamos revisando esta primera cajita, ¿no? Recordando del tema pasado, ¿qué características tiene esta etapa? Es la primera etapa que tiene como entrada una sentencia SQL en términos de relaciones globales. ¿Ok? Es como si la base estuviera centralizada. ¿Ok? A esta etapa le llega una sentencia que está en términos de tablas globales, relaciones globales, que decíamos que en realidad no existen, ¿no? Porque están fragmentadas. ¿Qué es lo que tiene como resultado? Seguimos teniendo una relación, más bien, la salida sigue estando expresada en términos de relaciones globales, es decir, todavía no hacemos distribución aquí. La única diferencia entonces es que se hace la transformación de SQL a álgebra relacional y se crea lo que se le llama el árbol de relaciones. ¿Ok? Entonces, aquí todavía no hay nada de distribuidas. Esto sería prácticamente lo mismo que se hacen centralizadas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué se hace en esta etapa. ¿Ok? Repito, esta primera etapa todavía no tiene nada que ver con la materia, ¿no? Es meramente de bases centralizadas, pero conviene verlo, ¿no? Para entender lo que ocurre. ¿Ok?
Y aparte creo que en bases 1 no nos metemos a este nivel, ¿no? De rever qué es lo que pasa para procesar una sentencia. Bueno. Entonces decíamos, ya vimos cuál es la entrada, cuál es la salida, y hay una serie de pasos que se aplican para poder para poder transformar esa sentencia a un árbol de operadores, ¿no? Esos pasos son normalización, análisis, eliminación de redundancia y reescritura, ¿ok? Todo esto es lo que hace el manejador con nuestra sentencia SQL, ¿no? No sé, se lega asterisco from empleado, tiene que pasar por un proceso de normalización, de análisis, de eliminación de redundancia y finalmente reescritura. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué significa o a recordar sobre todo algunos de estos conceptos, ya ustedes los conocen, vamos a recordarlos. Normalización. Ojo, no confundir con lo que es el concepto de normalización en bases de datos, ¿no? Esto tiene que ver con teoría de conjuntos. ¿Les suenan los términos formas normales, conjuntivas y disyuntivas? ¿Quién me dice en qué materia vieron eso? En estructura. ¿No ¿En eran dónde? lenguajes formales y autómatas? En lenguajes formales autómatas, una parte sí, pero una parte que va más Estructuras acorde a la discretas. materia en estructuras discretas. Muy bien. En estructuras discretas. ¿Ok? ¿Qué indicaban estas formas normales? ¿Alguien recuerda? Que una expresión booleana es posible expresarla en estas dos formas, ¿no? La forma normal conjuntiva, ¿qué observan aquí? ¿Qué característica tiene la forma normal conjuntiva? ¿O no le ven nada de peculiar? Nótese Sí, ¿qué le ven de peculiar? que adentro tienen ORs y después entre paréntesis tienen ANDs. Exacto. ¿Ok? Esta es la característica, que una expresión una expresión booleana la puedo reescribir de qué manera, como un conjunto de, ¿cómo diríamos esto? Un conjunto de disyunción de, no es cierto, conjunción de, Intersecciones de uniones. algo así, intersecciones de uniones, o en términos de conjunto serían que conjunción de disyunciones. ¿Sí lo ven? Conjunción, ¿qué sería esto? ¿De qué cosa? Conjunción de disyunciones, ¿ok? Aplico primero disyunciones y después conjunción, ¿ok? Conjunción de disyunciones. O lo contrario sería su forma normal disyuntiva, que creo que este es un poco más común. En su forma normal disyuntiva, ¿qué diríamos? Disyunción de conjunciones. Disyunción de conjunciones. Y ahora se preguntarán, ¿qué rayos tiene que ver esto con las bases de datos, ¿no? ¿O como para qué? No sé si en estructuras les causaba un poco de molestia ver estos temas. Que les decían, bueno, ¿y a mí para qué rayos me va a servir esto como ingeniero en computación, ¿no? Aquí en bases distribuidas es un claro ejemplo de un uso, ¿no? Si lo aplicamos a bases de datos, diríamos que toda sentencia SQL, ¿no? Los predicados de una consulta pueden ser expresados en alguna de estas dos formas. ¿Cuál es el objetivo de tener estas dos formas? Bueno, al reescribir los predicados de una sentencia SQL de esta manera, el optimizador puede detectar formas de optimizar estos predicados. ¿Ok? Si se descomponen estas formas normales, es más fácil detectar un plan de ejecución óptimo. ¿Ok? E inclusive la posibilidad de eliminar por ahí algunas expresiones redundantes. A veces escribimos una sentencia SQL y le ponemos un montonal de predicados y hay veces que entre ellos mismos se cancelan, ¿no? Un predicado puede cancelar al otro y entonces eso se detecta muy bien con estas formas normales. ¿Por qué quisiéramos cancelar predicados? Porque si uno cancela al otro, entonces al anularlos ambos, pues no tenemos, reducimos el número de operaciones, ¿no? Para procesar una consulta. Entonces de ahí la importancia de hacer de expresarlas, ¿no? Ahora, para poder hacer esa detección de expresiones que podríamos reducir,
aparte de las formas normales conjuntivas y disyuntivas, existe una serie de reglas de equivalencia que en conjunto se utilizan para justamente reducir la complejidad de una sentencia SQL. Que esto también lo vieron, ¿no? En estructuras discretas, ¿se acuerdan de esto? Por ejemplo, si tengo, ¿cómo se le llamaría esta propiedad al número 1 que ven aquí? ¿Conmutatividad? Conmutatividad, muy bien, ¿no? Es lo mismo hacer P1 disyunción P2 que hacer P2 disyunción P1. Lo mismo aplicaría con la regla 2, ¿están de acuerdo? Es lo mismo hacer P1 intersección P2 a hacer P2 intersección P1, ¿no? ¿Cómo le llamarían a la 3? ¿Qué se está haciendo en la 3? Distributividad. ¿Será distributividad? No. Asociatividad. Asociatividad más bien, ¿no? La 3 y la 4 son asociatividad. Ahora sí, la 5 y la 6 serían ¿qué? Distributivas. Distributividad. Fíjense, la distributividad se utiliza mucho en bases de datos. ¿Por qué razón? Porque a la hora de distribuir, muchas veces estos predicados, al hacerles la conjunción, se cancelan. Si estos predicados son incompatibles o si son contrarios, en algunas ocasiones me producen conjuntos vacíos. El optimizador puede detectar estas condiciones y entonces hace que la solución de la consulta se simplifique porque elimina términos. ¿Ok? Entonces, supongamos que esto se cancelara, entonces la solución de este predicado, ¿no? La ejecución de este predicado se reduce a únicamente hacer P1 intersección P2 y ya. Entonces, para eso es muy conveniente, ¿no? Distribuir los términos, sobre todo cuando hagamos una fragmentación. Hay veces que los predicados de la fragmentación con respecto a los predicados de la consulta son totalmente incompatibles, entonces ahí podemos cancelar. Y al cancelar vamos a tener un plan de ejecución más óptimo. ¿Ok? Vamos a hacer un primer ejercicio para que esto quede claro, ¿no? Entonces, en este ejercicio dice generar una sentencia SQL que muestre los nombres de los empleados de proyecto ID igual a 10 con duración igual a, o que tengan una duración entre 12 y 24 meses. Vamos a hacer primero la sentencia. Esto todavía es bases centralizadas, todavía no entramos para nada con la parte de distribución. Entonces es algo que ya ustedes podrían ayudarme a resolver, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer primero la sentencia SQL. Entonces, también aquí un segundito. Mientras ustedes vayan pensando esa sentencia. Está basada en el mismo modelo relacional, ¿no? Que hemos visto. Entonces vayan pensando cómo quedaría. Ok, entonces... ¿Listos? Dice aquí, generar una sentencia y en el inciso B, expresar la sentencia en su forma normal disyuntiva. ¿Ok? Bueno, vamos con el primer inciso. Voy a utilizar nuestra herramienta de, como esto es álgebra, voy a utilizar esta herramienta, la que hemos venido utilizando a lo largo del curso. Dejen aquí primero. Tengo que loguearme empleando Google. Ok, ya estamos. Voy a crear un nuevo documento. Y le vamos a ponerle BDD 10. Ok, entonces vamos a borrar todo esto. Vamos a ponerle BD10. Y aquí
Vamos a ponerle tema 4. Ejercicio 1 en clase. Entonces, primero, inciso A nos dice que es que sentencia. ¿Alguien ya tiene la sentencia SQL lista? Yo les ayudo con la primera parte, ¿no? Ya. ¿Y luego qué sigue de esto? Voy a regresar. Dice Nombre. los nombres, ¿no? Pues pongo nombre, ¿no? From, pues de entrada tiene que ser empleado, ¿no? Empleado E. De una vez le pongo un alias acá arriba. No, perdón, debe ser aquí E.nombre, ¿no? Punto nombre from empleado E. Ahora, ¿qué condiciones me dicen aquí? Cuando el empleado sea igual al 10. Ajá, de los Y pues empleados la que están duración. trabajando en el proyecto 10 y su duración sea igual a 1224. ¿En qué tabla veo que está trabajando en el proyecto 10? Proyecto empleado o empleado proyecto, Está algo en así se asignación llamaba. empleado, ¿se acuerdan de esa tabla? Asignación. Coma, asignación, asignación empleado. Empleado, lo voy a ponerle AE. Y aquí sería, primero hacemos el join, ¿les parece? O hacemos, si quieren, bueno, si lo estoy haciendo, estoy utilizando sintaxis anterior, como se habrán dado cuenta. Primero pongo las tablas y luego pongo las condiciones, ¿no? Entonces sería e.empleado ID igual a e.empleado ID. ¿Están de acuerdo? ¿Qué otra condición decía? Proyecto ID igual a 10. Proyecto ID igual a 10, ¿no? Entonces, este sería ae.proid, lo voy a poner ahorita así, igual a 10. ¿Y qué más? Dice que la La duración duración entre de 12 y 12, 24. 12 o Ajá, 24, ¿no? entonces pondría aquí qué cosa, and, ¿qué? Ae punto. Horas. Bueno. El campo es duración, ¿no? Ajá. ¿Y luego qué pondría? Igual a 24. Pero más bien es entre 12 y 24, ¿no? Creo que es o, ¿no? Ah, perdón, tienes toda la razón. Sí. Con duración igual a 12 o 24. Entonces sería igual a 12. Luego sería or ae punto duración igual a 24. Bueno, casi nuestra sentencia está bien, ¿no? Pero le falta algo, ¿no? Ahí tiene un problemita. No sé si alguien la detectó. Los paréntesis, ¿no? Necesitamos aquí paréntesis, ¿no? Porque si no, este OR, si es claro para todos, si este OR lo pongo así, va a aplicar al mismo nivel de jerarquía, ¿no? Entonces, más bien sería, ¿están de acuerdo que debería ser así? ¿Ok? Y esa sería nuestra sentencia SQL. ¿Dudas de esto? ¿No? ¿Seguros? Bueno, usados porque esto es importante, ¿no? Vamos avanzando más y es necesario que quede bien nuestra sentencia. Entonces, en el inciso B nos pide expresar en su forma normal disyuntiva. La forma más sencilla es, para hacer esto, voy a bautizar a cada uno de los predicados, ¿no? Con P1, P2, P3, para que podamos formar la expresión de una forma más simple. Entonces, miren, ¿cuántos predicados tendríamos acá arriba? ¿Están de acuerdo que este sería, qué cosa? Un predicado P1, ¿ok? Este otro sería un predicado 2, ¿ok? Vamos a formar predicados simples, entonces están de acuerdo que este sería un predicado P3. Y finalmente tener un predicado aquí que sería P4. ¿Ok? Lo único que estoy haciendo aquí es reescribir o representar a cada uno de los predicados simples empleando variables. ¿Ok?
Entonces, ahora voy a escribir lo siguiente, ¿no? Nuestro predicado global va a estar formado en sí por el predicado 1. ¿Y qué operación después tendría que hacerle al predicado 2? Nótese que viene un AND, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ese AND en términos de conjunto se traduce a una ¿qué? Conjunción. A una conjunción, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí, habrá conjunción aquí con... Creo que no tengo como tal ese simbolito. Conjunción en inglés pues es casi lo mismo, ¿no? Conjunción. O se le pongo intersección, a ver si me pone. Me pone esta, pero bueno, yo creo que voy a tener que usar esa. Land se pone L-A-N-D. Miren, aquí está. Es del AND más bien, ¿no? AND, sí, ya la vi. Es un AND más bien aquí. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. AND, entonces sería predicado 1 conjunción con predicado 2, ¿están de acuerdo? Y luego sería ¿qué? Una AND. Otra conjunción. Y ahora abro paréntesis, tal cual como está aquí en la sentencia. Abro paréntesis. ¿Ok? Y ahora sería el predicado 3 con ¿qué cosa? Disyunción. Ahora sería una disyunción. Entonces yo creo que voy a poner OR, me imagino, ¿no? OR. Ahí está, miren. P4. Y cerramos paréntesis. Entonces, ese sería simplemente lo que estoy haciendo aquí, es traducir mis predicados en términos de teoría de conjuntos, ¿no? Mi pregunta es, ¿esto ya estará en la forma normal disyuntiva? No. No, ¿verdad? Porque para que estuviera en la forma normal disyuntiva, si vemos el apunte, debería de tener ¿qué cosa? Disyunción de conjunciones. ¿Tengo disyunción de conjunciones? No. No, ¿verdad? Tengo aquí conjunción, conjunción, disyunción. Aplicando estas reglas de equivalencia, ¿qué se les ocurre hacer para poderla pasar a su forma normal disyuntiva? Quizá primero una distribución. Perdón, no alcancé a escuchar otra vez, por favor. Quizá primero hacemos una distribución entre P2 y lo que está en el paréntesis. Ok, muy bien, fíjense. Si tomo AP2, AP1 y AP2, ¿qué pasa si lo distribuimos hacia lo que está en el paréntesis? Formaríamos, ¿están de acuerdo que una conjunción aquí y luego haríamos disyunción con otra distribución con P4? ¿Sí lo visualizan? Y llego a lo mismo, ¿no? Es decir, si hago eso, podría obtener que el siguiente predicado va a ser igual a... Voy a distribuir P1 con predicado 2, ¿ok? Y lo distribuimos con P3, eso significa que tendría que hacer otra conjunción. ¿Con quién? Con P3. Cerramos hasta aquí. Y luego, ¿qué haría? ¿Qué seguiría de esto? Ya distribuí el primer, ¿no? P1 y P2 lo distribuimos con P3 a través de una conjunción. Ahora, ¿qué haría? Una disyunción. Una disyunción, pero ahora con P4. Bueno, P1, P2 y P4. Ajá, que sería una OR. Y otra vez pondría la distribución de P1 conjunción P2 y luego sería otra conjunción con, o sea, sería un AND P4. ¿Ok?
Ahora, está en su forma normal disyuntiva. Sí, ¿no? Sí. Tenemos que conjunción de, disyunciones. más bien, exacto, disyunción Una- de conjunciones. Disyunción de conjunciones. Ya estamos en forma normal disyuntiva. ¿Sí más o menos se entendió esta parte? O sea, pasar a una forma normal, ya sea conjuntiva o disyuntiva, implica aplicar varias de las reglas de equivalencia que vimos, ¿ok? Y llegar a un formato como el que ya estamos observando. Vuelvo a repetir, esto en términos de bases de datos, más adelante vamos a ver que me va a servir para de repente cancelar algunos predicados, ¿no? Puede ser que P2 con P3 me generen productos vacíos o me genere un conjunto completo, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, disyunción, algo verdadero con disyunción con otra cosa me da el mismo conjunto, ¿no? Que ese es otro conjunto de reglas que ahorita vamos a revisar. ¿Ok? ¿De esto alguna pregunta? No. Ok. Entonces, vamos a continuar con el apunte. ¿Vale? Bueno, esta es la primera etapa, entonces recuerden, la primera etapa es la normalización. Entonces ya vimos la primera etapa que es normalización. ¿Ok? Repito, ¿qué es normalización? Pasar un predicado, un conjunto de predicados simples a su forma normal disyuntiva o conjuntiva. ¿Ok? Vamos ahora con la segunda etapa que sería el análisis. ¿Ok? Aquí el análisis básicamente se enfoca a revisar si una sentencia SQL es semánticamente correcta. ¿Qué significa que una sentencia sea semánticamente correcta? La definición básicamente me dice que una sentencia semánticamente correcta es cuando todos los elementos que participan en la consulta contribuyen en al menos en algo para obtener el resultado. ¿Eso qué significa? Que si tenemos algún componente que no contribuye para nada, ¿ok? Es decir, que nada más ahí agregamos código y no está contribuyendo para obtener el resultado, quiere decir que esa sentencia es semánticamente incorrecta. ¿Ok? Por otro lado, la semántica también me ayuda a detectar que esos componentes que no están contribuyendo a lo mejor no es porque nosotros querramos hacerlo, sino porque a lo mejor nos equivocamos al momento de lanzar la consulta. El clásico ejemplo cuando tenemos una sentencia que es semánticamente incorrecta es cuando se nos olvida agregar, por ejemplo, una condición de join. ¿Ok? ¿Quién me dice qué pasa en el manejador si se nos olvida? Imagínense que involucramos en una consulta 4 tablas y en nuestra consulta le decimos cómo ligar estas 3 y se nos pasa a ligar esta. O sea, nada más tendremos 2 condiciones de join en lugar de tener 3. ¿Qué creen que va a hacer aquí el manejador? Si se nos olvida indicarle cómo queremos que relacione esta tabla con esta otra. ¿Alguien recuerda qué pasaría? No sé si les ha ocurrido. Ya debería de haberles ocurrido, ¿no? En bases 1, tal vez. Se hace el producto cartesiano. Exacto. La sentencia no falla, ¿no? La sentencia se va a ejecutar, pero el problema es que el manejador dice, bueno, ¿y cómo quieres que combine los registros de esta tabla con todas las otras 3, ¿no? Si no me dijiste cómo quieres que las combine, pues la única manera que el manejador tiene para combinarlas, pues es hacer todas las combinaciones posibles, ¿no? Y todas las combinaciones posibles se traduce a aplicar un producto cartesiano. La sentencia va a funcionar, pero me va a mostrar resultados que no me hacen sentido, ¿no? Que no son los esperados, son incorrectos. ¿Ok? Entonces, este es el clásico ejemplo de una sentencia SQL que tiene problemas de semántica. Bueno, una técnica para detectar estos errores de semántica se les llama la gráfica del query.
¿ok? O gráfica de conexiones. Esta gráfica se hace para detectar si quedan, por ejemplo, relaciones aisladas. Y si nos quedan relaciones aisladas, ¿no? Significa que nos faltó por ahí incluir una operación de join, ¿no? Sobre todo. Entonces, miren, ¿cómo se forma esta gráfica? Bueno, es una especie de, parece un autómata, tiene la estructura como si fuera un autómata, realmente no lo es. Realmente está formado por nodos, en donde cada nodo representa el resultado de una operación. ¿Ok? Esa operación puede producirme una relación, ¿no? Y por otro lado hay conectores, ¿no? Los conectores nos llevan, por un lado, nos pueden llevar al resultado ya de la sentencia, ¿ok? O también pueden representar una liga, una unión, cuando se requiere hacer una operación de join o de selección. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo para que se entienda cómo trabaja cómo se visualiza, cómo se ilustra esta grafiquita, ¿no? Bueno, entonces para ello, dice aquí el siguiente ejercicio. Considerar el siguiente enunciado y su sentencia SQL. ¿Ok? Entonces, mostrar los nombres y los roles de los empleados con puesto líder que han trabajado en el proyecto de NoSQL por más de 3 años. Aquí ya nos dan la sentencia, digamos, hecha, y ahora lo que nos pide es construir la gráfica de conexiones. Entonces, miren, ¿cómo se construye esa gráfica? Yo creo que lo voy a hacer aquí mismo, aquí me da espacio. Lo iba a hacer en Draw.io, pero no, yo creo que no es tan suficiente, no es tan... Es sencilla, entonces yo creo que puede quedar así a mano. Miren, lo que lleva esta gráfica es, primero, empezamos por dibujar tantos nodos como relaciones tengamos, ¿no? ¿Cuántas relaciones observan en esta consulta? ¿Cuántas relaciones participan? 4. 4 relaciones, ¿no? Entonces voy a dibujar 4 óvalos. Cada uno de estos óvalos me va a representar a una de estas relaciones, que sería AE. Por ejemplo, AE sería, ¿quién más? Puesto. Y a proyecto, ¿no? Voy a ponerle PR. Ok, entonces lo primero, paso número 1, para crear esta gráfica se ponen, ¿no? Todas las relaciones en un nodo. Va a haber un quinto nodo, un nodo extra que me representaría al conjunto de datos, ¿no? Al conjunto de datos ya que se considera como el resultado de la consulta. Conjunto de datos resultante, ¿ok? Entonces, repito, se genera un nodo por cada relación y un nodo extra en el cual van los registros que se obtienen como resultado de ejecutar esta sentencia. ¿Ok? Después vamos a unirla, ¿no? A relacionar estas entidades, ya sea a través de una operación de join o a través de una operación de selección o inclusive de proyección. Ok, por ejemplo, vamos a analizar esta primera condición en donde estamos ligando a empleado con asignación empleado. Entonces lo que se hace es que se traza una línea entre los nodos que tienen una relación de join. Ok, lo mismo va a ocurrir entre proyecto, AE proyecto y PR proyecto, que sería AE con esta, ¿no? Entonces aquí hay una operación de join, aquí hay una operación de join, ¿no? ¿Y qué más? Me salté la de arriba, ¿no? Esta de aquí, la de puesto con empleado puesto, que sería esta de aquí. ¿Ok? Y hasta ahí ya tenemos un tercer join. Ahora, ¿qué pasa con los predicados? Por ejemplo, tenemos predicados simples donde dice que el nombre del puesto es líder. Las selecciones se representan con... ¿En dónde aplicaríamos esta selección? ¿Están de acuerdo que sería en puesto? Puede ser un filtro, ¿no? En donde el nombre del puesto sea líder.
Entonces, en una selección, como aplica nada más a esta entidad o a esta tabla, se vale poner una relación de estilo recursiva. ¿Ok? Y se suele poner aquí el predicado, que en este caso el predicado sería, ¿cuál fue el predicado de puesto? Nombre igual a líder. Nombre igual a líder, ¿no? Entonces, pu.nombre igual a líder. ¿Dónde más podríamos agregar una selección? En proyecto. En proyecto. Usados con estos ejercicios, porque como pueden ver, son ejercicios en clase. No están en el PDF, no están en el Drive, solamente aquí, en la clase. ¿Ok? Estos no los voy a subir, estos ejercicios que se hacen en clase. Por eso se llaman así, porque los hacemos aquí en clase. Y por lo tanto, pues, ustedes tienen que poner ahí atención de la solución de cada ejercicio, ¿no? Porque no están en ningún lado, es la solución de estos ejercicios. ¿Ok? ¿Qué operación haríamos entonces sobre proyección? Sobre proyecto. Nombre igual a no SQL. Nombre igual a no SQL, ¿no? Ah, perdón, este no era. Nombre igual a no SQL. Ok. Muy bien. Entonces ya tenemos esas selecciones. ¿Nos hace falta alguna otra condición? La de la duración, ¿verdad? Sí. Entonces la duración la tendríamos que poner acá, nuevamente como una liga que va a la misma entidad y le ponemos su predicado, ¿no? Que en este caso es duración mayor a 3. ¿Ok? Bueno, ya casi tenemos la gráfica hecha. Ahora, ¿cómo ligamos con el resultado? El resultado siempre se liga con proyecciones. ¿Ok? O sea, vamos a tener qué queremos mostrar de la consulta, el nombre del empleado y el rol del empleado. ¿Ok? El nombre del empleado pues está en empleado, ¿no? Entonces trazamos una línea hacia el resultado. ¿Ok? Y le ponemos, si quieren, le puedo poner aquí su etiqueta que diga, en este caso, ¿qué es quién? El rol, ¿no? No, ahí es el nombre, ¿no? Ahí me equivoqué, si tienes toda la razón. Ahí es, aquí debería de ser, el rol debería de ser más bien, ok. Déjenme ver si puedo borrar esto. Vamos a ver. Ahí está. Entonces voy a poner, aquí dijimos que era, ¿qué? El nombre, ¿verdad? El nombre, y ahora voy a trazar otra línea aquí para mostrar qué cosa. El rol. El rol. El rol, muy bien. Entonces vamos a poner aquí el rol. ¿Ok? Y esa sería nuestra gráfica de conexiones. ¿Ok? O gráfica del query. ¿Dudas? ¿Cómo sabemos si esta sentencia está semánticamente correcta? Si todos sus componentes contribuyen con el resultado. Con el resultado. Eso se traduce a checar que los nodos estén conectados con al menos con algún otro nodo. Si llegáramos a tener nodos aislados, entonces ahí diríamos que nuestra sentencia es semánticamente incorrecta. Por ejemplo, ¿qué pasa si estamos un poquito dormidos, ¿no? Tienen mucho sueño en su clase de distribuidas, ¿no? Y se les olvida poner esta instrucción. Puesto ID, pu.puesto ID igual a e.puesto ID. ¿Cuál nodo qué conector se estaría eliminando? ¿Están de acuerdo que estaríamos quitando este nodo? Si no existiera esa condición. Entonces aquí lo que provocaríamos es que este nodo va a quedar completamente aislado.
¿Ok? Y entonces ahí es donde tenemos un problema de semántica. ¿Vale? Es una manera sencilla, ¿no? de revisar si una sentencia es semánticamente correcta. ¿Vale? Bueno, eso sería el ejercicio 2. ¿Dudas? Bueno, entonces a nivel general ya acabamos el segundo punto, que es, ya vimos normalización, ya vimos análisis. Ahora vamos a ver qué pasa en eliminación de redundancia. Este punto a lo mejor se les va a hacer interesante a ustedes. No sé si se han preguntado cuántas veces no han escrito sentencias SQL, ¿no? Yo creo que muchas veces. Y no sé si se han preguntado si su sentencia estará lo más óptimo posible. ¿Nunca se han preguntado eso? ¿O han indagado cómo hacer para verificar si su sentencia fue escrita correctamente? O sea, si es óptima. Con Sí, que jale, varias- ¿no? En a bases 1 veces. decíamos, ¿quién sabe qué tantas cosas le puse a la sentencia? Le puse muchos and, le puse muchos join, le puse muchos or, in, etcétera, etcétera. Y al final sí me muestra lo que me pidieron, ¿no? ¿Cómo lo hice? ¿Quién sabe? ¿No? O ¿qué tantas cosas le puse? ¿Quién sabe? El chiste es que funciona, ¿no? Y así nos quedamos. Aquí ya no. Aquí ya tenemos que ver, ¿no? Que la sentencia esté escrita lo mejor posible, sobre todo por la naturaleza de distribución, ¿no? Entonces, en este siguiente paso es justamente lo que se hace. Permite eliminar sobre todo predicados que son redundantes en una sentencia SQL. ¿Ok? Aunque ustedes no lo crean, de repente si son consultas grandes, ¿no? Empezamos a agregar predicados y al final no nos damos cuenta que unos se cancelan con otros, ¿no? O inclusive hasta pueden generar conjuntos vacíos. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un ejemplo más, un ejercicio más, pero para ello vean aquí que tenemos otra lista de expresiones, ¿ok? Que se les conoce como reglas básicas. Hay un montón, pero digamos que con esta estaría suficiente. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué me dice la primera? Que disyunción de lo mismo a qué es igual. ¿Al mismo? A lo mismo, ¿no? Conjunción de lo mismo es igual Al mismo. a lo mismo, ¿no? Conjunción de algo con verdadero. Ese algo. Algo, ¿no? Disyunción de algo con false. Algo. Algo, ¿no? Conjunción de algo de falso con lo que sea. Falso. Falso, ¿no? Tiene que estar el bit prendido, ¿no? Disyunción de algo verdadero con... Disyunción de lo verdadero con algo. Verdadero. Pues verdadero, ¿no? Conjunción de lo falso y dijimos que falso. Conjunción de algo con su negado. El Falso. falso. ¿Ok? ¿Sí les hace eso sentido? Sí. ¿No? Sí. Disyunción de lo mismo de algo con su negado. Siempre será verdadero. Verdadero. O sea, implica como que el universo completo, ¿no? Porque es si hago la unión de algo con lo que no es algo, ¿qué obtengo? Es como que el universo, ¿no? Muy bien. Y las de abajo, fíjense, las de abajo dice P1 conjunción con P1 disyunción P2, ¿eso se puede reducir a P1? ¿Les hace sentido? ¿O no? Sí. Sí. Ok, ¿cómo podríamos visualizar que es P1? Debido... Distribuyendo. Ah, bueno. ¿Cómo? Adelante. Disculpe, mejor mi compañero. Ok, adelante, compañero. Si no, mejor tú. Mejor Mejor él, no, bueno. Según yo, distribuimos. Exacto. Si hacemos una distribución, ¿no? Dice, conjunción P1 con lo mismo, ¿no? Entonces, a la hora de distribuir y de reducir, obtenemos P1.
son las de absorción, ¿no, profe? ¿Mandé? Son las de absorción, las últimas dos. No alcancé a escuchar otra vez, por favor. Son las de absorción, las últimas dos. Son las de absorción, ¿se acuerdan? Eso también ya lo vieron, ¿no? En algún lado. Sí, en estructuras discretas. En estructuras discretas, ¿no? Entonces, con base a estas reglas es como podemos hacer la reducción de una sentencia SQL. Fíjense, este ejercicio está bastante ilustrativo. Vas a suponer que un alumno junior, ¿verdad? Un poco novatón, que barqueó bases de datos, le pone y diseña esta consulta. Como que de entrada se ve que tiene redundancia, ¿no? Pero no está tan trivial detectarlo, ¿no? ¿Sí ven? O alguien, a ver, analícenlo y más o menos creen que se pueda reducir. Como que está un poco enredosa, ¿no? O bueno, no sé, ustedes díganme, ¿ya lograron sin Sí. así nada más de una pasada, ya vieron a qué se puede reducir? Por ahí Bueno, yo algún... lo que identifico es el de nombre. O sea, al inicio dice que nombre no tiene que ser Juan, pero después dice que nombre es Juan. Ajá. Por ahí Ok. como que... Entonces, miren, vamos a... Ahora, esto nosotros como pues, seres humanos lo igual y lo visualizamos y detectamos, nada, pues mira, esto cancela esto. Pero ahora, ¿nunca les dejaron hacer programación de esto en estructuras discretas? Les daban una expresión y su programa tenía que reducirla. No. ¿No? Qué feo. No, tenía que ser toda a mano. ¿Todo a mano? No, pero el chiste es programarla, ¿no? Que su programa aplicara estas reglas, ¿no? Las reglas básicas y como salida ya les diera la expresión ya reducida, ¿no? En su forma mínima. Entonces, estas reglas pues se utilizan para la parte de la programación, ¿no? Podemos programar esto de tal manera que me produzca una sentencia más óptima. Y es lo que hace el manejador. Al manejador, cuando le pasemos esto, aparte de que le va a dar risa y va a decir, ay, pobre novato, no sabe nada de base de datos, ¿no? Les va a decir, mira, novato, esta sentencia la puedes reducir y es equivalente a esto. ¿Ok? Eso lo hacen los manejadores justamente para tratar de, pues entre menos expresiones redundantes tenga la sentencia, pues la optimización va a ser mejor. Antes de empezar a ver qué opciones de optimización se tiene, pues pasamos por todas estas etapas, ¿no? Y poder reducir la sentencia lo más que se pueda. Antes de empezar, esto todavía no es optimización, apenas es preparar, ¿no? O descomponer la sentencia para que se pueda optimizar de una forma más sencilla. Entonces, miren, ¿cómo podríamos aplicar estas reglas y llegar a algo más sencillo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a bautizar a cada uno de estos predicados, ¿ok? Y vamos a expresarla en términos de conjuntos, ¿no? Para que esto sea más fácil. Entonces, miren, aquí voy a bautizar a cada uno de los predicados nombre diferente de Juan. ¿Están de acuerdo que podría ser un predicado 1, pero en su forma negada? Sí. Es decir, algo así. P1, ¿les parece? Vamos a poner a este predicado como P1. Después tendría este P1 por acá, ¿no? Acá tendría otra vez P1 en su forma normal. Aquí lo tendría, ahora este sería un predicado 2, nombre igual a Paco. Aquí abajo tendría un negado del predicado 2. Y aquí finalmente tendría ¿quién? A un predicado 3, ¿no? Predicado 3. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, si esto lo expreso en términos de conjuntos, voy a irme para acá y vamos a ver. Ejercicio 3. Entonces tendría que mi predicado ser igual a ¿quién? Voy a regresarme. Así tal cual, abro y cierro paréntesis, ¿no? Y luego, ¿quién sigue?
el negado de predicado 1, ¿sí lo ven? Entonces voy a poner aquí, ¿cómo es el negado? Debería ser algo así como, aquí está, ¿no? El negado del, ¿qué dijimos? Del predicado 1, ¿sí me van siguiendo o ya se perdieron? Sí. Este es el primero, y luego vendría, ¿qué cosa? Un and, ¿sí lo ven? Que en teoría de conjuntos, pues sería un and. Ok. Y luego sería, ¿quién seguiría? ¿Quién me dice que sigue? Paréntesis. Un paréntesis. Muy bien. Y dentro del paréntesis ponemos ¿a quién? P1. Sería P1, ¿están de acuerdo? Y luego. Or. Ajá. P2. El predicado 2, ¿no? Y luego cerramos este paréntesis, ¿no? Y nos salimos aquí. ¿Y qué seguiría? Una conjunción. Una conjunción. Ahí de P2. Una conjunción de P2. predicado 2, ok, que sería este de aquí. Negado. Es negado, ¿no? Sí. Entonces vamos a ponerle aquí negado, ajá, y luego Una OR. una OR, pero antes de eso tengo ya que cerrar ahí el paréntesis, ¿no? Sí, hasta el último. Sí. Aquí, y luego vendría una OR, que sería así. ¿Que sería quién? P3. Ok, si está bien así, a ver, échenle un ojito si está bien. Sí, está bien. Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo le hago para saber si esto me puede causar redundancias? Miren, un tip que les puedo dar aquí es tratar de identificar cuestiones que se pudieran reducir. Por ejemplo, ¿qué cosa pudiera reducir? Si tengo, por ejemplo, si hago una operación de negado con su no negado, a lo mejor puedo reducir algo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si hago conjunción de negado de P1 con P1? ¿Se acuerdan qué me daría aquí si hago esto? Falso. Un false. Y si ese false después lo aplico a P2, entonces ya puedo reducir más, ¿no? Y a lo mejor aquí tengo P2 y acá tengo el negado. Entonces a lo mejor pudiera tener la oportunidad de reducir. Entonces, básicamente en esto se basa esta técnica, ¿no? Tratar de aplicar las reglas y reducir a false, reducir a true. Y a su vez con otra operación, al tener true con algo, se reduce, ¿no? Entonces, ¿qué se les ocurre hacer aquí para poder reducir? Pues primero sería una distribución. Bueno, creo que negado de P1 con P1. ¿Les parece entonces si distribuimos a quién? Al negado de P1. Negado. Es decir, negado de P1 lo puedo distribuir hacia dónde? Hacia aquí y hacia dónde más. Y hacia P2 también. Ok. ¿Lo tengo que distribuir también hasta acá con P3? No. ¿O ahí ya no? No, ahí ya no. Ahí ya no, porque tenemos el paréntesis, ¿no? Que llega hasta aquí. Este P1 aplica, ¿no? A nada más a estos dos nada más, ¿no? Lo puedo distribuir nada más a estos dos, sin causar que la expresión se altere. ¿Están de acuerdo? Entonces, si hago eso, ¿cómo me quedaría? El predicado va a ser igual a... Este paréntesis lo voy a pasar tal cual. No, a lo mejor lo escribo todo. Este P1 sería ahora aquí, ¿qué? Conjunción con... Con P1. Con P1, ¿verdad? Y luego... Una disyunción. Puedo dejar aquí los paréntesis y ponemos una disyunción. Sí. ¿Ok? P1 negada.
con Y luego P2. pondríamos, abrimos paréntesis, sería P1 negado. Esto. ¿Con quién? Con el P2. ¿Y sería con qué operación? Igual una Conjunción. conjunción. Una conjunción, ¿están de acuerdo? Una conjunción. ¿Y ahora sería con quién? Con predicado 2. Y finalmente pongo disyunción con P3, ¿no? O sea, sería esto. ¿No? Se saltó el P2 negada. ¿Me faltó algo? Ah, es que aquí debería de ser negado, ¿no? Ah, No, sí, ahí sí está bien, solo que afuera de ese paréntesis va un negado de P2, pero tendríamos que englobar todo eso en un paréntesis, creo. Tiene toda la razón. O Ajá. sea, sería este P1 lo estamos distribuyendo nada más con estos dos, ¿no? Ok, entonces vamos a poner así. Así. Y aquí adentro ponemos es una conjunción, ¿no? Con el, luego después vendría pues este negado, ¿no? Y ya. Ahora sí estamos bien. sí. Sí. Muy bien. Ahora, otro tip que les puedo dar es que entre paso y paso, cuando hagamos alguna operación, al aplicar alguna de las reglas, revisemos antes de seguir con el siguiente paso si podemos simplificar. ¿Ok? ¿Creen que podamos simplificar con lo que tenemos aquí? Sí. Sí, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿qué regla estaríamos aplicando con esta simplificación? No me sé su nombre, pero da falso. Ok, no sabemos el nombre, no importa, pero da false. ¿Están de acuerdo que lo negado conjunción con lo mismo nos da qué cosa? False. Falso. Entonces puedo poner false y luego pondría ¿qué? Disyunción con... Ahora, ¿están de acuerdo que aquí también podemos hacer... No, P1 y P2 no aplica, ¿verdad? Entonces aquí ya simplificamos un poquito. Entonces esto pues simplemente lo voy a repetir. Ok. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profesor. Ahora, podría hacer algo parecido con estos tres que estoy aquí subrayando, ¿no? Más bien o marcando. Sí. Para eliminar a P2. Sí, profesor. ¿Qué podríamos hacer aquí? Distribuirlo. Igual lo distribuimos, ¿no? Entonces voy a copiar todo esto. Y ahora, ¿qué tendría aquí? El negado de P2, bueno, voy a poner paréntesis si quieren para que no nos confundamos. Aplicaría una, ¿qué cosa? ¿Qué operación sería? Conjunción con negado P1. Primero puedo poner así, ¿no? Sí. Todo esto lo ponemos entre paréntesis. Y ahora aplicaría, ¿qué cosa? ¿Qué operación va aquí? Que es la misma operación, ¿no? Sería sea, un AND. Conjunción Una disyunción con... negado P1. Ajá. Ahora sí Pero es que pondríamos... todas eran conjunciones, profe. Es O que todas sea, son es cierto, intercesiones. exacto. nada más Entonces está era más cambiar fácil. el orden. Ajá. dar paréntesis. Tienes toda la razón, me estaba viendo mal, parecía que eran. Pues nada más cambio el orden, ¿no? Inclusive puedo quitar ese paréntesis. No, pues sí es más fácil quitar el paréntesis. ¿No? Puedo dejar uno solo y puedo poner, a ver ustedes qué opinan. Si pongo esto así. Ustedes díganme si estoy haciendo algo mal o si... ¿Será lo mismo? Sí, bueno, ahí falta un paréntesis, creo. Ahí justo donde está. Exacto. Así, ¿no? Sí. Ahí está. Entonces, aquí si se fijan, puedo aplicar esta regla, ¿no? Aquí. Como son
todas conjunciones, perfectamente puedo aplicar esta primero y después aplico conjunción con esta. Pero aquí tengo otra vez, ¿no? ¿Qué me da esto que está aquí marcado? Falso. Ok, entonces puedo ahora hacer lo siguiente. La pongo y ponemos aquí false. Ok. Y ya. Ahora, ¿qué otra cosa puedo simplificar? Puedo aplicar esto, ¿no? ¿Qué me da el negado de P1 conjunción con false? False. False, ¿están de acuerdo? Entonces puedo reescribir esto así. Inclusive ya puedo quitar este paréntesis, ¿no? Sí. Y únicamente dejamos a false. O sea, se quitó esto. Ya todos, ¿no? Ya todos dicen, bueno, voy paso a pasito, ¿no? Yo sé que ya vieron cuál es el resultado, pero lo estoy haciendo como si fuera esto un algoritmo, ¿no? Ahora, ¿qué aplico? Puedo aplicar false con false, ¿qué me da? En disyunción. False. Ok, y ya puedo quitar esto. Y finalmente false con P3, ¿qué me va a dar? P3. P3. Quiere decir que esta sentencia se pudo haber resuelto de qué manera. ¿Quién es P3? Julio. Entonces, esta sentencia se reduce a algo que seguramente ya ustedes visualizaron tal vez desde el principio. Sería que select que nombre from, ¿qué cosa? Empleado E. Y aquí mi análisis me dice que solamente debe ser ¿qué cosa? Where nombre igual a Julio. Y ya. ¿Ok? Entonces, esta sentencia es equivalente a toda esta maraña que tenía acá. ¿Ok? Con el simple hecho de aplicar las fórmulas. ¿Dan cuenta? Entonces, es parte de los pasos que hace el DBMS, pues para, antes de empezar, esto todavía no es optimización, pero es la etapa de descomposición, repito, para acomodar la sentencia, ¿no? Prepararla para pasar ya a la siguiente etapa. ¿Vale? Entonces, ¿dudas con esto? No. Por el momento no, profesor. Ok, hay que practicar un poquito de esto, ¿no? En la serie que viene más adelante, ahí hay unos ejercicios, ¿no? Entonces, esto nada más no es otra cosa más que aplicar reglas y los tips que les recomiendo, ¿no? ¿Cuáles son? Traten de visualizar qué cosa podríamos hacer antes de hacer a veces nos vamos con la idea de que siempre hay que aplicar distributividad. Ojo, no siempre. Hay veces que aplicamos lo contrario, que en lugar de aplicar distributividad conviene aplicar lo contrario, factorizar. Hay veces que la expresión está no está factorizada, pero si factorizamos podemos quitar elementos y entonces dejamos a otros elementos que se pueden reducir. Entonces, antes de irnos luego por distributividad, hay que analizar qué nos conviene hacer, ¿no? Ya que aplicamos esa operación, pasamos al siguiente paso poco a poco y vamos viendo si podemos reducir. También que he visto en qué cosas se equivocan, que no reducen conforme van avanzando. Y si no reducen conforme van avanzando, lo único que van a provocar es que las expresiones se hacen más largas, más grandes, y entonces eso complica, ¿no? El detectar simplificaciones. ¿Vale? Bueno. Vamos entonces, ya acabamos de ver lo que sería, cómo andamos de tiempo, ya casi se nos va la clase. ¿Sí alguien iba a comentar algo? ¿Qué propiedad aplicó en el... Si puede regresar, ajá, en el penúltimo, bueno, donde tenemos, ahí en esa, false, O sea, arriba, la de arriba. ¿cómo La de arriba, pasé de aquí para acá o más arriba? lo que está entre paréntesis, el del negado de P1. Sí, pero ¿en qué paso? Si me dices Ahí uno, donde dos, puso la tres. flecha de P3. Ajá. Arriba. Ajá. Lo que está entre paréntesis de negado de P1.
Con false, ajá, ¿qué propiedad aplicó? Para llegar a esto, Para llegar al false, ajá. ok, para llegar al false se originó de aquí, si observas de esto que estoy marcando. No, de la que está abajo, del negado de P1 al paso de abajo. Ok, De entonces esa, más ajá, al bien, false de abajo. ok. Entonces, en este paso tengo P1 conjunción con false. Ok. Y en el Sí. siguiente paso lo que hicimos fue, ¿qué resulta de aplicar una conjunción de false con lo que sea? Ajá, Bien, ¿qué número de propiedades es? una conjunción de false con lo que sea. Sería esta, sería la 3. No, perdón, discúlpame. Sería la 5. Una conjunción de false con lo que sea. El resultado es false. ¿Sí Ok, les hace gracias. sentido? O sea, es como hacer un AND. ¿Están de acuerdo que si uno de los operandos de la AND está apagado, es false? No me importa lo que tenga del otro lado, el resultado que va a ser. False o 0, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, es que Entonces, lo había notado mal, gracias. ok, ¿sale? Es la 5. Esto sí lo tienen, ¿no? En su PDF que ya está en el Drive, ¿no? Esto sí. Lo único que no está, les digo, es la solución de los ejercicios en clase. Pero lo demás, este PDF que ahorita les estoy proyectando ya lo tienen en Drive, ¿ok? ¿O no? Según yo sí ya se lo subí. Pero bueno, si no, ahorita lo checo. Ahorita sí, no, ahorita lo checo. Bueno. ¿Alguna otra duda con esto? No, profe. Ok, entonces miren, ya llevamos normalización, ya llevamos análisis, ya llevamos eliminación de redundancia. Ahora vamos con reescritura, ¿ok? Vamos a medio platicar de la reescritura y ya hasta ahí le dejamos. No les debo nada, ¿verdad? No les debo serie, no hay que revisar algo, ¿verdad? Todavía. No, profe. Bueno. No. Está en el Reescritura. Drive, profe, la 4. ¿Mande? ¿Está o no está? No escuché, perdón. Sí está, sí está. ¿Sí está? Ok. Entonces ahí ya tienen el tema 4 en Drive. Ok. Bueno, reescritura. Este es el último paso de la descomposición. En este paso lo que hacemos es, ya que vimos que nuestra sentencia está correctamente escrita, que está semánticamente bien, que ya no tiene redundancia, entonces ya podemos pasarla a álgebra relacional. ¿Ok? Esto pues es parte también de lo que ya hemos platicado, ¿no? Desde este tema anterior. Pasar una sentencia SQL de álgebra relacional significa construir a lo que se le llama el árbol de operadores. ¿Ok? Un árbol de operadores básicamente está formado por nodos, en donde las hojas, los nodos hoja, representan a las relaciones que participan en la sentencia. Estas relaciones son tal cual tablas de la base de datos, ¿no? Recuerden que en una sentencia SQL tenemos tablas que son involucradas de manera estática o directa a través de la cláusula from, ¿ok? No importando la sintaxis, ya sea a través de from o de la cláusula join. Son tablas que existen en la propia base de datos, pero también pueden haber relaciones que se generen al vuelo. Son las famosas inline views. Esas inline views son, se producen como un resultado intermedio, ¿no? Que puede ser cuando tenemos, por ejemplo, una subconsulta en la cláusula from. Esta es una inline view. ¿Ok? Que ahorita más adelante vamos a hablar de ellas, ¿no? Ahorita nos enfocamos nada más a estas, a estas relaciones y más adelante vamos a platicar que este tipo de inline views también tienen un papel importante en la optimización de sentencias y sobre todo cuando hablamos de una base distribuida. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Entonces, eso es lo que contienen las hojas del árbol, ¿no? Ahora, típicamente la construcción empieza justamente de abajo hacia arriba, es decir, empezamos con las hojas y nos vamos hacia arriba. ¿Ok? Entonces, se crea una hoja del árbol por cada tabla que participa en la sentencia
Los demás nodos contienen relaciones intermedias. ¿Ok? La secuencia de ejecución de operaciones inicia en las hojas hasta llegar al nodo raíz, es decir, ya una vez construido el árbol, nosotros podemos ejecutar la sentencia de abajo hacia arriba, ¿no? Empezamos a ejecutar las sentencias que nos indican, perdón, las operaciones que se indican en las hojas y así sucesivamente hasta llegar al nodo raíz. El nodo raíz ya me representaría la última operación que se haría para mostrar ya los resultados, que típicamente es una proyección, ¿no? Siempre ponemos en la sentencia SQL select ciertas columnas y ya después viene todo lo demás, ¿no? Típicamente es una proyección la que va hasta arriba. Entonces, el nodo raíz contendrá la última operación. ¿Ok? Bueno, pues vamos a dejarle hasta aquí. Ya se nos acabó la clase. Ya la siguiente sesión vemos un ejercicio de cómo hacer ya construir un árbol de operadores a partir de una sentencia SQL. ¿Ok? Bueno, ¿dudas, comentarios? ¿Nada? Profe, la práctica 4 ya sí puede ser en equipo, ¿verdad? La práctica número 5. Me parece que sí. Creo que lo indica en el manual, ¿no? No sé si alguien ya tuvo oportunidad de leerlo. Sí, le di un poco de leída. ¿Alguien me confirma? Ajá, sí, los 5 sí dice que sí. Ujú. Es correcto, entonces, sí. A partir de las 5, ya pueden hacer en equipo, obvio, de 2, porque si lo hacen de 3 ya no va a ser compatible el caso de estudio. Recuerden que aquí en distribuidas, entre más grande sea el equipo, más trabajo. Entonces, el que lo hagan en equipo no significa que ya no lo van a hacer en sus máquinas, cada quien. La ventaja de hacerlo en equipo en estas prácticas es que nada más se entrega un reporte, pero de todas formas, aunque lo hagan en equipo, cada uno tiene que hacer las mismas actividades en sus propios nodos. ¿Ok? Porque si no, entonces más adelante se les va a complicar. Entonces, si lo hacen en equipo, adelante. ¿Ok? Pero las actividades tienen que hacerlas en sus propios nodos. ¿Ok? El reporte les pide código tanto de un integrante como código del otro integrante. Entonces, ambos tienen que hacer sus actividades en sus respectivos nodos. O sea, realmente la única ventaja de hacerlo en equipo es que es un solo reporte. ¿Ok? De todas maneras, tienen que hacerlo en sus equipos. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces nos estamos escuchando el jueves. ¿Vale? Cuídense. Buen fin. No, buen fin no. No, buen fin no aplica. Apenas empezamos la semana. Gracias, bro. Todavía no. Es No hay una problema, semana corta, profesor. ¿verdad? Gracias, Pero profe. ok, nos estamos escuchando el jueves. Cuídense. Hasta el jueves, profesor. Bye. Profe, Mande. también estoy con usted en Bases 1. No sé si vio mi correo, le mandé un correo que ya me puse al corriente en prácticas y en series. No lo he visto, pero está bien, ok. Le puse la nota en los entregables y en el Classroom, como me lo pidió. Muy bien. Yo los reviso entonces. Ok, Hay cualquier detalle, yo ahí mismo en el Classroom te lo comento. ¿Vale? ok, gracias. No de Hasta qué, luego. nos vemos mañana, nos escuchamos mañana entonces. Sí, gracias. Bye. ¿Hay problema si se hace la práctica solo? No hay problema, no? si tú prefieres hacer individual está bien. Lo único que sí te recomendaría es el proyecto final, ese sí. No es también Ok. así 100% obligatorio, pero sí es muy recomendable por la cantidad de cosas que hay que hacer. Ok. ¿Ok? Gracias. ¿No de qué?